Muy buenas y bendecidas noches, señores. ¿Cómo están? Gracias a Dios, nuevamente aquí, ya más recuperados todavía. Padre, en el nombre de Cristo te damos gracias por tu gran misericordia, por toda la salud de la que nos llena, Señor, porque sabemos que toda salud, toda enfermedad es para gloria tuya, Señor, y que cuando lo comprendamos no habrá nada que pueda hacernos frente. Te agradecemos por este tiempo que vamos a pasar en comunión contigo, Señor, porque tu Espíritu está con nosotros, porque nuestro Señor está aquí con nosotros, en medio de nosotros, Señor. Y hoy te pedimos que también nos hagas comprender cuál es tu voluntad, cuál es tu propósito y sobre todo que nos enseñes a vivir tu palabra. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bienvenidos sean, señores. Gracias otra vez por su tiempo, gracias por estar aquí. Y pues bueno, vamos a comenzar con la lectura del día de hoy. El día de hoy nos toca el capítulo 34 del libro segundo de Crónicas. Y bueno, eso quiere decir que ayer leímos el capítulo 33. ¿Qué vimos en el capítulo 33? El más terrible de todos los reyes de Judá. Así como Acab fue el peor de los reyes de Israel, el peor de los reyes de Judá fue Manasés, aún y cuando fue hijo de Ezequías, ¿no? Por ahí no se cumple lo que dicen de tal palo, tal astilla. ¿Por qué? Nosotros que conocemos a Jesús, miren, si yo hubiera sido con mi papá, hubiera sido tenido mujeres por todos lados, hubiera hecho muchas cosas malas. A Dios gracias que mi papá antes del final de sus días conoció a Cristo, yo también conocí a Cristo. Y eso fue lo que me hizo ser hijo de Dios, tal cual como debe de ser, ¿no? Eh, Ahí vemos que también fue el que más tiempo reinó. Imagínense, 55 años reinó este Manasés. ¿Cuáles fueron los pecados de Manasés que cometió? Aún y como no les digo que su papá fue un reformador total que llamaba a adorar a Dios y todo esto. Bueno, él volvió a contaminar la ciudad y el templo del Señor con todos los ídolos que traía de otros lados. Se dedicó a la adivinación, consultaba agoreros son adivinos, hechiceros, ¿no? Una de las terribles cosas que puso en práctica otra vez fue el de quemar niños a Moloc en el valle de Imón. Rápidamente, ¿saben cómo se hacían los sacrificios a Moloc en esos tiempos, en los tiempos de Jerusalén? Bueno, Moloc era un cuerpo de hombre con cabeza de toro y tenía las manos así. Eh, Perdón, todavía ando un poquito sentido de la garganta. Este, Tenía las manos así como les mostraba. Sobre esas manos su cuerpo era de hierro y era hueco por dentro, totalmente hueco por dentro esa estatua que hacían, pero dentro de esa estatua ponían leña y empezaba a calentarse totalmente. Imagínense, pues, leña dentro de él y le echaban leña. Obviamente la estatua se ponía al rojo vivo, los brazos se ponían al rojo vivo. Pues en esos brazos al rojo vivo se arrojaba el primogénito de los hijos, ¿no? Imagínense nada más qué crueldad arrojar a un niño vivo, no muerto ni nada, vivo a los brazos de Moloch. Cuando caía aquí el niño, imagínense arrojar bebés, arrojar niños de antes de 13 años. Qué terrible sufrimiento y qué terrible escena. Tan era así que los sacerdotes, los que ministraban en ese templo, tenían tambores y hacían mucho ruido para que no se escucharan el ruido de los niños quemándose. Pero no todo acababa ahí, sino que aún esos pobres niños todos despellejados porque habían caído en el fuego, la estatua abría los brazos por medio de un mecanismo y caían al fuego los niños. Ese era el sacrificio que se hacía a Moloch. Híjole, bueno, ojalá, ¿cómo se llama? Eh, Todo ese tiempo haya pasado, aunque ahora que se retire el Espíritu Santo de la tierra, quién sabe qué tantas porquerías vayamos a hacer, ¿no? Eh, Según también la tradición judía, fue Manasés el que, ¿cómo se llama? El que mandó a aserrar a Isaías. Otra vez, ¿cómo era un aserramiento? Dentro de un tronco hueco se colocaba a la persona a la que se quería asesinar y entre dos personas serruchaban el tronco con la persona adentro. Imagínense el sufrimiento. De esa manera fue muerto Isaías, tal como lo menciona. Bueno, no dice que fue Isaías, pero ese era uno de los métodos de ejecución, como lo dice Hebreos 2.7, ¿no? Creo que sí es Hebreos 2.7 o 12.7, no recuerdo. Ahí, por favor, corríjanme, dime error. También Josefo habla de Manasés y Josefo dice que fue un homicida incorregible. Diariamente realizaba ejecuciones, ¿no? Pero, ¿qué creen? Solamente el libro de Segundo de Crónicas, en ningún otro libro lo dice, que Manasés se arrepintió. Manasés se arrepintió de sus pecados y reconoció a Dios como el Dios de Israel,
como el Dios único, vivo y verdadero. Eso sí, estaba en la cárcel, ¿no? Recuerden que ya se le había llevado el pueblo asirio. Tan es así que le fue regresado el trono de Jerusalén y él, en lo que restó de su vida, se dedicó a quitar toda la idolatría que él había traído. Ajá, y le pedía al pueblo que volviera a tener fidelidad a Dios. No se logró hacer todo, desgraciadamente no se logró hacer todo, pero sí nos dice la palabra que Manasés quiso hacer lo bueno a los ojos del Señor. Pero bueno, de ahí vimos que Manasés murió y ¿quién reina en su hijo? Su hijo, ¿cómo se llama? Amón. Su hijo Amón era el rey de Manasés y él se dedicó a hacer lo mismo que su papá, pero en lo malo. Ajá, él volvió a poner ídolos, él volvió a cometer asesinatos, él volvió a hacer todo lo malo que hacía Manasés, nada más que ahora sus propios siervos, a los 2 años de su reinado, lo asesinaron. Ajá, lo asesinaron y de ahí pusieron a su hijo Josías como el rey de Judá. Y precisamente de eso se trata la lectura del capítulo de hoy. Nos toca el capítulo 34 y escrito está, dice, reinado de Josías. De 8 años era Josías cuando comenzó a reinar y 31 años reinó en Jerusalén. Hizo lo recto ante los ojos del Señor y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. Reformas de Josías. A los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de David su padre y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas y derribaron delante de él los altares de los Baales, e hizo pedazos las imágenes del sol que estaban puestas encima. Despedazó también las imágenes de acera, las esculturas y estatuas fundidas, y las desmenuzó, y esparció el polvo sobre los sepulcros de los que le habían ofrecido sacrificios. Quemó además los huesos de los sacerdotes sobre sus altares, y limpió a Judá y a Jerusalén. Lo mismo hizo en las ciudades de Manasés, Efraín, Simeón y hasta Neftalí, y en los lugares asolados alrededor. Y cuando hubo derribado los altares y las imágenes de acera, y quebrado y desmenuzado las esculturas, y destruido todos los ídolos por toda la tierra de Israel, volvió a Jerusalén. Hallazgo del libro de la ley. A los 18 años de su reinado, después de haber limpiado la tierra y la casa, envió a Safán, hijo de Azalía, a Maasías, gobernador de la ciudad, y a Joa, hijo de Joacás, canciller, para que repararan la casa del Señor su Dios. Vinieron estos al sumo sacerdote Hilcías y dieron el dinero que había sido traído a la casa del Señor, que los levitas que guardaban la puerta habían recogido de mano de Manasés y de Efraín, y de todo el remanente de Israel, de todo Judá y Benjamín, y de los habitantes de Jerusalén. Y lo entregaron en mano de los que hacían la obra, que eran mayordomos en la casa del Señor, los cuales lo daban a los que hacían la obra y trabajaban en la casa del Señor, para reparar y restaurar el templo. Daban asimismo a los carpinteros y canteros para que compraran piedra de cantería y madera para los armazones y para la entabladura de los edificios que habían destruido los reyes de Judá. Y estos hombres procedían con fidelidad en la obra y eran sus mayordomos Jaat y Abdías, levitas de los hijos de Merari, y Zacarías y Mesulam de los hijos de Coat, para que activaran la obra, y de los levitas todos los entendidos en instrumentos de música. También velaban sobre los cargadores y eran mayordomos de los que se ocupaban en cualquier clase de obra, y de los levitas había escribas, gobernadores y porteros. Y al sacar el dinero que había sido traído a la casa del Señor, el sacerdote Hilcías halló el libro de la ley del Señor dada por medio de Moisés. Y dando cuenta Hilcías dijo al escriba Safán: Yo he hallado el libro de la ley en la casa del Señor. Y dio Hilcías el libro a Safán. Y Safán lo llevó al rey y le contó el asunto diciendo: Tus siervos han cumplido todo lo que les fue encomendado. Han reunido el dinero que se halló en la casa del Señor y lo han entregado en mano de los encargados y en mano de los que hacen la obra. Además de esto, declaró el escriba Safán al rey diciendo: El sacerdote Hilcías me dio un libro, y lo leyó Safán en él delante del rey. Y luego que el rey oyó las palabras de la ley, rasgó sus vestidos y mandó a Hilcías y a Ahicam, hijo de Safán, y a Abdón, hijo de Micaía, y a Safán escriba, y a Asaías, siervo del rey, diciendo: Anden, consulten al Señor por mí y por el remanente de Israel y de Judá, acerca de las palabras del libro que se ha hallado. Porque grande es la ira del Señor que ha caído sobre nosotros, por cuanto nuestros padres no guardaron la palabra del Señor para hacer conforme a todo lo que está escrito en este libro. Entonces Hilcías y los del rey fueron a Hulda profetisa, mujer de Salum, hijo de Tigba, hijo de Arás,
guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén, en el segundo barrio, y le dijeron las palabras antes dichas. Y ella respondió: Señor Dios de Israel ha dicho así: digan al varón que los ha enviado a mí, que así ha dicho el Señor. He aquí, yo traigo mal sobre este lugar y sobre los moradores de él todas las maldiciones que están escritas en el libro que leyeron delante del rey de Judá, por cuanto me han dejado y han ofrecido sacrificios a dioses ajenos, provocándome a ira con todas las obras de sus manos. Por tanto, se derramará mi ira sobre este lugar y no se apagará. Mas el rey de Judá, que los ha enviado a consultar al Señor, así le dirán: el Señor, el Dios de Israel, ha dicho así: por cuanto oíste las palabras de este libro, y tu corazón se conmovió, y te humillaste delante de Dios al oír sus palabras sobre este lugar y sobre sus moradores, y te humillaste delante de mí, y rasgaste tus vestidos, y lloraste en mi presencia. Yo también te he oído, dice el Señor. He aquí que yo te recogeré con tus padres, y serás recogido en tu sepulcro en paz, y tus ojos no verán todo el mal que yo traigo sobre este lugar y sobre los moradores de él. Y ellos refiriéndole al rey la respuesta. Entonces el rey envió y reunió a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén, y subió el rey a la casa del Señor con él, y con él todos los varones de Judá y los moradores de Jerusalén, los sacerdotes, los levitas, y todo el pueblo, desde el mayor hasta el más pequeño. Y lo leyó a oídos de ellos todas las palabras del libro del pacto que habían sido hallado en la casa del Señor. Y estando el rey el pie en su sitio, hizo delante del Señor pacto de caminar en pos del Señor y de guardar sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos, con todo su corazón y con toda su alma, poniendo poniendo por obra las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. E hizo que se obligaran a ello todos los que estaban en Jerusalén y en Benjamín, y los moradores de Jerusalén hicieron conforme al pacto de Dios, del Dios de sus padres, y quitó Josías todas las abominaciones de toda la tierra de los hijos de Israel, e hizo que todos los que se hallaban en Israel sirvieran al Señor su Dios. No se apartaron de en pos del Señor, el Dios de sus padres, todo el tiempo que él vivió. Bueno, pues vimos que Josías hizo lo bueno tal como lo estaba haciendo Ezequías. Vamos bueno, a hacer un pequeño comentario el día de mañana, si Dios lo permite, y vamos a continuar con la lectura. En esta ocasión nos toca el capítulo 2 del libro de Malaquías. Pero antes, ¿qué vimos en el capítulo 1 del libro de Malaquías? Bueno, estamos viendo que Dios estaba acusando a todo su pueblo, ¿no? Y en este capítulo 1 vimos dos acusaciones graves que les hace el Señor. La acusación por su ingratitud, ajá, así como dice la ingratitud. ¿Por qué? Porque Dios les recuerda de su amor por ellos, les dice que siempre les ha amado. El pueblo de Judá le responde: ¿y en qué nos amaste? ¿No? Así como retando a Dios, así como diciendo: ¿y en qué nos amaste? Y es cuando el Señor les dice: ¿no se acuerdan de Jacob cómo lo protegí? ¿No se acuerdan cómo aborrecía a Esaú? ¿Cómo a su descendencia la borré? ¿Cómo destruía a los edomitas? ¿No lo recuerdan? Ese es el amor que siempre los he tenido a ustedes, que siempre los he protegido. Y todavía les recuerda el sacrilegio de los sacerdotes, ¿no? Dios los acusaba de despreciar su nombre y de no temerle. Y los sacerdotes le piden pruebas, le dicen: a ver, ¿cómo es eso de que despreciamos tu nombre y no te tememos? Porque Dios le dice: cuando ustedes me llevan sacrificios, me llevan animales ciegos, cojos y enfermos. Ajá, y el Señor los reta a decir: a ver, llévenselos al príncipe a ver qué les va a decir. O sea, había tanta gente que tenía tanto ganado hermoso, tanto ganado limpio, pero decían: este que está enfermo, este que no sirve, este que está ciego, pues démoslo en ofrenda al Señor, ¿no? Y el Señor les pide en ese capítulo que se arrepientan antes de que, ¿cómo se llama? De que su ira caiga sobre de ellos. De hecho, Dios les pide que cerraran el templo porque ya no quería que le trajeran cosas inmundas, ¿no? El Señor les dijo: ya no quiero que me traigan cosas inmundas. Ujú. También Dios les dice que un día va a reivindicar su nombre ante todas las naciones, aún y cuando su propio pueblo no quiera honrarle. Ajá. ¿Por qué? Porque Dios es el Señor de los ejércitos y su nombre temible entre las naciones. Esa es la reclamación, esas son las acusaciones que les estaba haciendo el Señor a todo el pueblo de Israel, ¿no? Imagínense nada más,
pensaban que el Señor no se iba a dar cuenta o pensaban que el Señor aceptaba cualquier cosa, ¿no? Así como, es para el Señor, ahí dale lo que te sobra, ¿no? Ahí dale lo que ya, estos 3 pesitos que me vienen sonando aquí en la bolsa, ahí se los voy a dar al Señor, al cabo, pues Él es dueño de todo y no lo necesita. Ay Dios, pero bueno, vamos a comenzar con la lectura del libro de Malaquías. En esta ocasión nos toca el capítulo 2 y escrito está, reprensión de la infidelidad de Israel. Ahora pues, oh sacerdotes, para ustedes es este mandamiento. Si no oyen y no se deciden de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho el Señor de los ejércitos, enviaré maldición sobre ustedes y maldeciré sus bendiciones, y aún las he maldecido porque no se han decidido de corazón. He aquí yo los dañaré la sementera y les echaré al rostro el estiércol de sus animales sacrificados, y serán arrojados juntamente con él, y sabrán que yo les envié este mandamiento para que fuera mi pacto con Leví, ha dicho el Señor de los ejércitos. Mi pacto con él fue de vida y de paz, las cuales cosas yo le di para que me temiera, y tuvo temor de mí, delante de mi nombre estuvo humillado. La ley de verdad estuvo en su boca, e iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo, y a muchos hizo apartar de la iniquidad, porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es del Señor de los ejércitos. Mas ustedes se han apartado del camino, han hecho tropezar a muchos en la ley, han corrompido el pacto de Leví, dice el Señor de los ejércitos. Por tanto, yo también los he hecho viles y bajos ante todo el pueblo, así como ustedes no han guardado mis caminos y en la ley hacen acepción de personas. ¿No tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué pues nos portamos deslealmente el uno con el otro, profanando el pacto de nuestros padres? Prevaricó Judá, y en Israel y en Jerusalén se ha cometido abominación, porque Judá ha profanado el santuario del Señor que él amó, y se casó con la hija de Dios extraño. El Señor cortará de las tiendas de Jacob al hombre que hiciera esto, al que vela y al que responde, y al que ofrece ofrenda al Señor de los ejércitos. Y esta otra vez harán cubrir el altar del Señor de lágrimas, de llanto y de clamor, así que no miraré más la ofrenda para aceptarla con gusto de su mano. Mas dirán, ¿por qué? Porque el Señor ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo él uno habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guárdense pues en su espíritu y no sean desleales para con la mujer de su juventud, porque el Señor Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo el Señor de los ejércitos. Guárdense pues en su espíritu y no sean desleales. El día del juicio se acerca. Han hecho cansar al Señor con sus palabras y dicen, ¿en qué le hemos cansado? En que dicen, cualquiera que hace mal agrada al Señor, y en los tales se complace, o si no, ¿dónde está el Dios de justicia? ¡Wow! Terrible profecía que les está aventando aquí Malaquías por orden del Señor. Me encantó esta parte que dice, eh, has sido desleal con la mujer de tu juventud. Para esto, eso lo tendrían que leer todos los matrimonios, ¿no? Pero bueno, ya mañana haremos el comentario, si Dios lo permite. Vamos a brincar hasta el capítulo 18 bueno, hoy nos toca leer el capítulo 19. Vamos a hacer un pequeño, híjole, esto está tremendo, ¿no? Esto está tremendo, lo de el capítulo 18 de Juan. Y vamos a saltarnos mucho porque quiero que veamos algo que cuando yo lo comprendí, cuando yo me tocó ver esto del Señor, sí me estremecí, me tumbó el Señor, ¿no? ¿Qué pasó? Ok, en el arresto de Jesús dice la palabra que fueron soldados romanos y alguaciles judíos. Ellos representaban a los principales sacerdotes y a los fariseos. Fueron con armas, linternas y antorchas. Linternas no de pilas, no vayan a creer eso. Son linterchas así, de esas que se hacían, como en los pueblos todavía se usan, los famosos quinqués, ¿no? Ajá, iban a buscar al Señor, ¿no? Imagínense con antorchas y linternas, iban a buscar al que era la luz del mundo, pero bueno, ujú, cuando llegaron al lugar donde estaba, fíjense nada más la valentía de nuestro Señor, ¿no? Eh, cuando llegaron, lo primero que hizo el Señor fue no esconderse. Al contrario, salió hasta el frente y se adelantó. Y él preguntó a quién buscan. Con esto una de las cosas que se demuestra es que él estaba ya dispuesto a ir a la cruz. Él ya sabía lo que iban. Él ya estaba dispuesto a ir a la cruz, a sufrir el martirio y el tormento para ir a la cruz, para subirse a esa cruz por el pecado que yo había cometido. Yo,
que yo había cometido, ¿no? Cuando ellos contestaron que a quien buscaban era a Jesús Nazareno, el creador y sustentador de la vida, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, le respondió con estas palabras: yo soy. Jesucristo aquí nos está dando una demostración de su divinidad. Nos está diciendo que Él es Dios. ¿Por qué? Porque cuando Él dice yo soy, está haciendo referencia allá en el libro del Antiguo Testamento, en Éxodo 3, capítulo, perdón, en el libro de Éxodo, capítulo 3, versículo 14. Cuando Moisés le pregunta cuál es su nombre, Dios le responde, yo soy. Ese es el nombre de Dios. Ajá. Y Jesús responde, yo soy. Eh, eh, el Señor Jesús les estaba diciendo ahí, yo soy el Dios Todopoderoso, ¿no? Usando ese nombre con el que había respondido. Y aquí viene lo impresionante. Cuando el Señor Jesús les dice, yo soy, la palabra ahí lo dice en el capítulo 18 de Juan, dice que todos cayeron al suelo, retrocedieron y cayeron al suelo. Esto es impresionante. Porque cuando reconocemos el señorío de Cristo, cuando reconocemos la divinidad de Cristo, no hay manera alguna de que no impacte en tu vida. Cuando todos los que decimos ser cristianos reconocemos el señorío de Cristo, es cuando sientes ese chicotazo hasta en el cerebro. ¿Por qué? Cuando se le presentó a Pablo, que era un asesino de cristianos, que era un perseguidor de cristianos, y se le presenta en el camino a Damasco. ¿Qué fue lo que pasó? Pablo se cayó 2 veces, ¿no? Se cayó del caballo y se volvió a caer del caballo, y estando de espaldas, él que había sido un perseguidor de Jesucristo, le pregunta, ¿quién eres, Señor? No, reconoció su divinidad. Y la presencia de Jesucristo es tan grande, la gloria de Dios es tan grande, que cuando lo tienes enfrente, por muy incrédulo, por muy ateo que seas, vas a reconocer que Él es el Dios de dioses, el Rey de reyes, el Señor de señores. De esa manera lo reconoció Pablo. ¿Quién más lo reconoció de esa manera? El ladrón en la cruz. Porque el ladrón en la cruz había oído hablar de Él, pero estando ahí arriba lo reconoció como el Dios único y verdadero. Reconoce el señorío de Cristo cuando le dice, Señor, cuando estés allá en el cielo, acuérdate de mí. De la misma manera, nosotros podemos decir una y muchas veces durante muchos años que somos cristianos y que pertenecemos a Cristo. Pero cuando tú tienes ese nuevo nacimiento, cuando tú tienes ese bautizo del Espíritu Santo, es cuando reconoces el señorío y la divinidad de Jesucristo. Si tú nunca te has sentido impactado cuando reconoces que Jesucristo es Dios, mi hermano, ponte en oración y ponte a leer la palabra. Porque Dios se te está revelando, el Dios creador, el sustentador de la vida, el creador de la vida, el Dios del universo, el creador del universo se te está revelando. Es imposible que no sientas una conmoción en todo tu ser, en todo tu espíritu, en toda tu alma, cuando reconoces el señorío de Jesucristo, cuando comprendes que no hay más que Jesucristo, que Él es el Dios todopoderoso que vino a hacerse carne aquí en este mundo para salvación de mis pecados. Cuando tú reconoces eso, viene ese quebrantamiento del corazón, viene esa aceptación de que ya no hay más, es cuando se te quita la vergüenza de decir que soy de Cristo, es cuando se te dan ganas de gritarle a todo el mundo que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Eso es lo que pasa cuando tú reconoces a ese Rey de Reyes y Señor de Señores. Si no lo has tenido, hermano, medita en lo que has estado creyendo, porque entonces nunca has tenido un nuevo nacimiento, ni has permitido que el bautismo del Espíritu Santo. Pero bueno, vamos a comenzar con la lectura. En esta ocasión nos toca el capítulo 19 del Evangelio de Juan, y escrito está: así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó, y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza, y le vistieron con un manto de púrpura y le decían, Salve, Rey de los judíos, y le daban de bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo, miren, se los traigo fuera, para que entiendan que ningún delito hallo en él. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura, y Pilato les dijo, He aquí el hombre. Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles dieron voces diciendo, Crucifícalo, crucifícalo. Pilato les dijo, tómenlo ustedes y crucifíquenlo, porque yo no hallo delito en él.
Los judíos le respondieron: nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo, y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús: ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soldarte? Respondió Jesús: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuera dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo: si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey, a César se opone. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal en el lugar llamado el Enlosado, y en hebreo Gábata. Era la preparación de la Pascua y como la hora sexta. Entonces dijo a los judíos: he aquí a vuestro rey. Pero ellos gritaron: fuera, fuera, crucifícalo. Pilato les dijo: a su rey he de crucificar. Respondieron los principales sacerdotes: no tenemos más rey que César. Oh. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuera crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Crucifixión y muerte de Jesús. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo Gólgota. Y ahí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título, porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: no escribas rey de los judíos, sino que él dijo: soy rey de los judíos. Respondió Pilato: lo que he escrito, he escrito. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, uno para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba a abajo. Entonces dijeron entre sí: no la partamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliera la escritura que dice: repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Y así lo hicieron los soldados. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas. Aquí está. Permítanme un momento, permítanme un momento. Ay, Dios mío, perdón, perdón, perdón. Juan 19:25. Ok, perdón. Cuando vio a Jesús, a su madre y al discípulo a quien él amaba que estaba presente, dijo a su madre: